el futuro de la economía. Martín Guzmán tuvo su primer contacto con la prensa. El flamante ministro de Economía presentó a su gabinete y dejó algunas definiciones de cara a lo que se viene. Nosotros lo que venimos a hacer aquí es resolver lo que es una muy profunda crisis económica y social. La situación hoy es de extrema fragilidad. La macroeconomía está en un estado muy frágil. Lo que hemos hecho es preparar un programa macroeconómico para frenar la caída, dadas las restricciones que hoy enfrentamos. Lo que ocurrió en los últimos años llevó a Argentina a la crisis profunda que estamos viviendo hoy. Es un modelo que en el mundo en general nunca ha funcionado. Tenemos un problema de desequilibrio externo. Es una cuestión que reconocen todos, todo el mundo la reconoce. Está muy reconocida aquí, la reconocen los acreedores, la reconocen los mercados. Tenemos un riesgo país que está por encima de los 2.000 puntos básicos. La reconoce también el FMI. Hemos tenido conversaciones con el FMI y hay un reconocimiento del fracaso del programa anterior. Bien, bueno, Lantos, ¿cómo sigue esto? Esto va a seguir en los próximos días cuando se terminen de consolidar los equipos. Va a haber seguramente estos anuncios que tanto se esperan. Anuncios que en realidad ya están hechos, falta el cómo. Anuncios que están anunciados, pero falta. Pero que es bueno, los anuncios que anunciados, es verdad. Sí. Buen punto el tuyo. No, a ver, tiene que ver, porque la economía siempre se habla que parte de expectativas y las expectativas se están generando. De hecho, yo no soy especialista, ya sabrán decirlo mejor, pero los mercados se han comportado los últimos 2 días en un sentido distinto del que venían en las semanas anteriores. Sí, no, subió todo muchísimo. A ver, está todo Calmémonos, calmémonos. A ver, el sector, el bloque izquierdo. Como si fuera el pasante. Calmémonos. A ver, y mira cómo están las cosas. Bueno, ¿qué vas a hacer entonces? ¿No? Parece como si fuera una pasantía que estuviera haciendo, ¿no? Quinto integrante del Club del Como. Un poco exagerado este Club del Como. El señor es el Club del Drama. Pero Mariano, te hago una pregunta. Claro, nosotros somos el Club del Como, yo soy el Club del Drama. Vamos a lo siguiente. Anuncian algo que para mí es importante. Todo el mundo sabía que estaba caído el acuerdo del fondo cuando dijeron no queremos tomar los 11.000, no nos van a dar jamás los 11.000 millones porque eso está caído. Que están renegociando y ya hubo un principio de acercamiento, eso es importante. El resto, te hago una pregunta, teniendo en cuenta los ministros con mucho cartel que salvo algunos hemos tenido, con unos carteles terribles pero con fracaso rotundo, ¿necesitas que sea un tipo de mucho nombre para que te dé confianza? ¿O porque es una persona no conocida, te pone en esta situación de, no me gusta porque es un pasante, o es joven? Sí. Contestamos acá en bloque sí. ¿Qué querés? ¿Un caballo? ¿Qué querés? Un Martínez de Oz? ¿Eso te dejaba tranquilo? Perdón, entiendo que los anuncios, entiendo que un país serio ahora primero tiene que renegociar la deuda para saber con cuánto cuenta, o estoy equivocada. Los grandes anuncios no se van a dar una vez que renegociemos la deuda y sepamos... O sea, vos decís que hasta abril, no hay anuncios. No, ya avisó. Ya avisó, por ejemplo, que fondos reservados del AFI van directo al plan contra el hambre, chicos. Hay deuda local y hay deuda en dólares. Con ley pre mayor o con el Fondo Monetario con organismos multilaterales. Son distintas deudas que vos podés tomar la decisión política de negociar todo en bloque, como se hizo, por ejemplo, en el año 2002, 2003, 2004, o podés negociarla desde otro punto de vista. Dividirlo y empezar a ver cuál es la más fácil de solucionar, que es la que está en pesos, con organismos públicos, o podéis empezar con otro. La reunión del fondo fue un solo encuentro de presentación en Washington antes de partir hacia Buenos Aires, cuando él ya tenía la confirmación de que iba a ser ministro de Economía. Para no viajar ahora. No. Ya lo hizo. Él sabía, porque él le hizo un ofrecimiento, se le hizo el ofrecimiento y él aceptó. En la partida aprovechó muy inteligentemente a acercarse, porque después ir y volver era una tontería. Y aparte el fondo necesitaba señales porque lo quiere. A ver, la actual conducción está a favor de que el acuerdo no sirvió. Perdón. Nos ahorramos un pasaje. ¿Podemos llevarlo al plano de quien nos está mirando? Sí. Anuncios con... Perdón, ¿no? ¿Qué viene? Nada, ese es el grave problema. Por eso lo que estaba planteando yo antes. O sea, va a haber aumento de salarios, va a haber aumento de bonus, va a haber aumento de... Perdón, yo no estoy en contra de lo que viene. Lo que quiero es saberlo. Hubo muchos anuncios. Ayer, digo, ¿cuál es la necesidad de los laboratorios que dijeron vamos a bajar 9% el precio de los medicamentos? Bueno, ¿ves? Eso es un anuncio. Sí, pero a ver, ¿por qué no lo hiciste antes? Si ya lo podías hacer. Bueno, cada uno hace las cosas como quiere. Porque está negociando, Mariano, que apuntar en el Está sentido. bien. Va a haber otros anuncios que ya se saben. Va a haber más de 200 productos en precios cuidados. Algunos incluso Hay 500 ahora. más bajo
que... entonces el problema que tenemos es que sabemos todo, no es el Club del Como. No, hay un... O sea, el Club del Como ya sabemos los 10 anuncios. nosotros. Vamos a una lógica. Hemos dicho acá. La guita no la tiene nadie. Claro. Es la manta que la vamos a ir corriendo. Se imprime, ya te explicó ayer Porque noche. lo que contaba Ernestina... Vamos a la maquinita. Ya te lo explicó Esper anoche, que la van a emitir. Bueno, Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Ya nos conocemos. Ya nos conocemos. Pero un placer estar nuevamente. Bueno, lo mismo decimos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te muy trata bien. la legislatura? A mí, bien, vengo de ahí. Venís de ahí. Realmente. ¿Y cómo Bien, te pero lleva el bien. trabajo legislativo? Y Hoy, va primera poquito sesión, ¿tuviste? tiempo. No. No. Todavía no Sesiones tuviste. no voy a tener ¿Qué hasta tuviste? marzo, ¿Comisiones? posiblemente. No, tampoco. No, estoy yo trabajando, armando mi equipo, conociendo... Perdóname, Ofelia Bassi, no quiero ser injusto con el resto de los legisladores. ¿Hay más legisladores en los despachos? Sí, bueno, los que yo conozco, los nuestros están, los nuestros trabajando. están. Estamos todos, bueno, lo mismo. Un día le es suficiente al señor para catalogar de pasante a Martín Guzmán un día de gestión y los años de fracaso de Cavallo y de Martínez de Pero yo no le defiendo parecen lo otro. significativos. Está buenísimo porque, a ver, le echan Hay la que culpa al dejar otro. trabajar, Yo hay que dejar trabajar. yo no defiendo a nadie, yo critico a todo el mundo. Ahora, está muy bien un Bárbaro. pasante, está bárbaro. A ver, demos la pasantía, un becado, está buenísimo. Hay que ver cuánto dura, ojalá ¿Pero que por qué dure lo mucho cataloga tiempo. así? Un día de Ojalá que gestión dure lleva. mucho. Tan tajante, un día de gestión. Tal vez Es que- hay que ir viendo un poco No, cómo pero se ordena la habla, cosa. a ver. Estos tipos no, podían pero ser mirá, académicos hoy del me carajo y sin contaba un embargo alumno de él, ampliaron ¿no? a todo el Me país. contaba un alumno de la UBA que la única diferencia en sus clases es que en sus clases hablaba de las inconsistencias de Kicillof y acá habla de las inconsistencias de Macri, ¿no? Pero que, a ver, en las clases de él, en la UBA, hablaba de las inconsistencias Veo una de pésima Kicillof. disposición a que la cosa remonte. Está bárbaro. A ver, a mí me encantó todo el programa que hoy dijo, todo lo que va a hacer, está buenísimo. A ver, ¿qué dijo? Un diagnóstico, ya lo sabemos todos, no hace falta que vaya Bueno, a un para ya lo pasante sabemos para todos hasta decir que esto. alguien lo Ya generó. sabemos cómo No, están las perdón. cosas, a Más ver. o menos. No, Más o menos. menos, No está claro el tema del menos, tema. menos. ¿Por qué la Porque gente alguien no fue y votó tomó al esas macrismo? decisiones económicas. No es que mágicamente el país se cayó a pedazos. Pero ¿por qué no la funciona gente así. no votó al macrismo? Porque sabe lo que está la situación. O sea, la gente no es tonta. Decidió votar a Alberto Fernández porque No, pero no hay fracasó. que en la reducirlo última. a eso. Perdón. Me parece que a lo que Ofelia va, no necesita que yo la aclare, me parece que a lo que Ofelia va es a una batalla cultural, Bueno. a que haya responsables ideológicos de lo que pasó. Está bien, pero Me eso parece no que es va económico. por ahí Porque ella. si no, Eso no es si económico, lo reducimos a es la última ideológico. elección, perdón, ¿puedo decir algo? Pero ¿sabes cuál es el problema? Hace 70 años que venimos con la batalla cultural de echarle la culpa al de atrás. Y en No, esto tengo ella que está decir- diciendo otra cosa, no, ella dice otra cosa. Digo, Ella dice otra no se cosa. trata de venganzas ni nada que se le parezca. Hay un punto medio entre la impunidad y la venganza, que es la justicia, en términos simbólicos lo digo, de construcción ideológica de lo que significan algunos modelos. Y la realidad es que si uno reduce a lo electoral cuál es el diagnóstico de estos 4 años, va a parecer que el problema fue Macri como persona, o fueron estos tipos y cómo compusieron el proyecto político que se sostuvo en Argentina con otros nombres, con otras caras, Claro. y en 4 años vuelven otros y te dicen, yo voy a hacer lo que Macri dijo que iba a hacer, pero lo voy a hacer bien. Y lo van a hacer mal. Pero ya tu y vamos lectura a tener los política. mismos resultados. Eso Así no que el saca a una diagnóstico no persona es de la tan claro y riqueza, no es tan de la unánime. pobreza. Básicamente, Lo que está diciendo, básicamente. lo que dice Ofelia es interesante como punto de discusión. Más Que no o es menos. Macri se equivocó. Ella dice, tenía una ideología, yo lo explica ella, Es lo que que se dice, iba a el equivocar. mismo. modelo. Pero ¿cuál es el Los problema? proyectos A ver, fracasan, son pero modelos que es una fracasan de posición manera ideológica y la Sí, pero no para respeto. todos. Pero eso Fracasa no, para no la saca un mayoría solo y para la pobre de la minoría. Por pobreza. supuesto, hay alguien que Exacto. tiene Y estamos, éxito. acá lo que estamos problema Si no, es, no lo repetiría. o es el hambre, es la pobreza. Bueno, el diagnóstico ya se hizo. Seguir insistiendo los próximos 4 años para ganar una ¿Sabés elección. qué? Yo de quién fue todavía- culpable, bárbaro. Yo te puedo Pero decir no algo. soluciona el Y problema. ya hablaré, Eva. No Yo sé, te no sé, juro, que- te juro que todavía no escuché. Mirá, te va a sorprender, ¿eh? No escuchamos. Hoy la queja. escuché un diagnóstico que me quedé helado, el de Kicillof de la provincia. No sé, porque lo refutaron, pero hay 2 diagnósticos. El que Hay da dos. Vidal y el que da Y esto Kicillof. lo grabo. Pero hay ¿Lo dos, explico pero hay 2 para Kicillof? diagnósticos muy claros. Yo en Nación Se llama la grita. hay cosas que, discúlpenme, todavía Llama vos la decís, grita. Pratecay se equivocó con el dólar y te vienen diciendo, no, Pratecay no se equivocó. ¿Cómo que no se equivocó? Yo creo que hay alguna indulgencia todavía, sobre todo en el periodismo económico. Yo Recuerda- siento que hay indulgencia, pero bueno. Bien, ¿recuerdan cuando Quiero escuchar, espera. Sí, cuando espera que Iván el hable. gobierno de Macri, que directamente fueron medidas, lo que vamos a hacer, y dicen que uno de los principales errores del gobierno de Macri fue no haber dado un diagnóstico de lo que verdaderamente dejó el kirchnerismo y lo que fue el Sí. tiempo anterior. Bueno, hoy lo que se hizo fue dar un diagnóstico. Bueno, muchachos, esto es lo que hubo hasta ahora. Eso tiene razón. Ahora arrancamos.
A ver, Eva, tiene razón, Blanca. Saltear una etapa. A ver, Eva. Primero puedo decir varias cosas. Primero, el diagnóstico sí es algo muy importante, es relevante. Le están exigiendo medidas concretas que ya dé absolutamente todo su plan de gobierno. Cuando no hace ni 24 horas que tomó el cargo. Me acuerdo que era el 2017 y decían, déjenlo gobernar, denle otro voto de confianza y hay que darle tiempo. Me acuerdo de esa frase, cada rato hay que darle tiempo. No hace ni 24 horas. El problema, Eva, fue que la generación de expectativas sobre la conferencia de prensa de hoy de Guzmán la había generado el propio Frente de Todos. Pero respecto de eso hay muchas respecto de eso hay muchas medidas que dio, hay muchas cuestiones que dio. Habló de la ley de solidaridad y reactivación productiva. Va a aumentar las jubilaciones. Va a aumentar las jubilaciones. Y bueno, mira, Momento. Va a aumentar la jubilación. Momento. Vamos de a uno. Espera, vamos de a uno. Estaba tomando pomelo. Me han acusado de que tomar pomelo en este momento ser oficialista, pero estoy tomando pomelo. Lo quiero contar. Paré un segundo a tomar pomelo. Puedes rebajar con agua y te rinde un poquito más. Bueno. Bueno, por favor. Vamos por la primera, a ver. Va a aumentar la jubilación. No, dijiste una antes. La ley de solidaridad y reactivación productiva. ¿Qué es? Bueno, se va a saber cuando se envíe al Congreso. Pero más o menos, ¿qué se supone implica? Un aumento de jubilaciones, de AUH, probablemente es el salarios paquete mínimos, es el paquete. Se va a hacer una reactivación. Dice que no tiene suficientes recursos como para hacer una reactivación inmediata de la economía, por lo tanto se va a priorizar, reactivar desde los sectores menos favorecidos, lo cual socialmente además es lo más justo. Ahí están las ideas de economía. Ahí está. Para Eva, ahí está dentro de ese paquete los créditos no bancarios. Los microcréditos. Ahí están en ese paquete. Los microcréditos con tasas. Por favor, les pido. Perdón. Si ya saben todo, ¿para qué está vamos en uso de la palabra la señora. Sabe. Cuando termine, ustedes le contestan, refutarán lo que la señora dice. Punto 2. Por el momento sigue el cepo. Sí. Por el momento, por mucho momento, por 4 años va a seguir el cepo. A ver. Queremos terminar, por favor. Por el momento. Lo que dijo es que por el momento sigue el cepo. Después dio bastantes cuestiones respecto a cuestiones más desde su posicionamiento de la visión de la economía. La inflación no es un fenómeno puramente monetario. Obvio que él diga eso. Y habló de una expectativa de inflación de alrededor del 40%, que la inflación va a ir bajando progresivamente. No están proponiendo el año que viene vamos a tener menos de 2 dígitos de inflación. Bueno, sabemos a qué vino a renegociar la deuda. Eso es un anuncio. Vino a eso puntualmente. Pero chicos, hay cosas que son serias y hay cosas que son tiradas al aire. El señor Duhovne decía, la inflación va a ser de 13, el dólar va a ser... No pegó una. Entonces, decir que la inflación va a ser de 40, hoy por hoy es un deseo. Pero no sabemos. Bueno, entonces cualquier economista y cualquier ministro y cualquier funcionario que diga que la inflación va a ser de X es un deseo. Bueno, pero es ahora. Ahora no se le cree, ahora seríamos el país. Hoy estamos en una inflación del 55%. Vos me estás diciendo si había o no había anuncios. Ahora decís que esos anuncios son fumados. Bueno. No, lo que tengo es que, a ver, tener como meta llegar a una inflación del 40%, agarrate. A ver. Bueno, chicos, nada que ver. Ahora está diciendo No, pero su posición es pésima, que algo salga bien. Marian, ¿vos en serio no firmás 40? Sí. ¿Y entonces? Sí, bueno, pero a ver, para firmar 40 tenés que decir la inflación va a ser de 30 para que termine en 40. Bueno, si vos esperen que ya volvemos. Vamos a ir. Habló de la creación de 2 organismos, la Unidad de Seguimiento de Sostenimiento de la Deuda y la Comisión Asesora de Subsecretarios de Finanzas. La gente no me pelo. Perdonen, ya vamos a seguir con el tema, vamos a meternos ahora en microtema económico, que no es microtema, macrotema político, pero microtema, que son cómo llegó la provincia. Que Buenos Aires recibe Kicillof, porque Kicillof contó una historia, la verdad, muy bien narrado, hablando de cómo son los discursos. Además es difícil generar que te escuchen hablando de tantas cifras. Claro. Hay que decir que Kicillof se las ingenió para hacerlo atractivo, por lo menos televisivamente. Nunca en mi vida escuché un discurso de presentación de un gobernante con semejante cantidad de cifras. Algunas que sabía de memoria.